Hubo un tiempo en el que miles de seres humanos decidieron irse a vivir bajo tierra. Se refugiaron en ciudades subterráneas de tamaño descomunal, como si se quisiesen proteger de una amenaza exterior. ¿Por qué se escondieron? ¿Cuál fue la causa que motivó ese esfuerzo sobrehumano? Esta noche, si nos acompañas, trataremos de darte algunas pistas sobre este extraño enigma. Y habrá más. La visita de la última bruja esta noche en el programa. Ya estamos listos para el viaje. Ponte cómodo. Eres nuestro invitado especial. Para presentar al invitado que nos llega hay que poner una música como esta. Un placer estar contigo de nuevo, Juanjo. Igualmente, Miguel, encantado de estar nuevamente aquí. Bienvenido al programa. Juanjo Revenga, también empezaste hace unos cuantos años y no sabía que habías empezado en el diario Ya. En el diario Ya. ¿Fotógrafo? Exactamente, ya ha llovido desde entonces, ha caído, han pasado muchas cosas. Y has sido corresponsal de prensa en Nicaragua, El Salvador, Panamá. Estuviste del 90 al 93 en la URSS, estuviste en las guerras de Yugoslavia, Chechenia, Armenia. Y tampoco sabía que había estado en la invasión americana en el Irak de Saddam Hussein. En el 2003, exactamente. Allí pues fueron unos buenos tiempos, porque llegué justo antes, estuve como 2 semanas antes de la invasión. Conocí al pueblo iraquí, que era súper amable y encantador. Tú eras extranjero, ya sabes tú, la hospitalidad árabe, no te cobran el taxi, no te invitan a comer a su casa. Y esos mismos a los 15 días eran, como les calificaban, de terroristas, ¿no? Pues no sé, les habían invadido su casa, ¿no? Claro, no digo nada. Has escrito muchos libros, has sido dirigido y producido series para televisión como América Mítica, Televisión Española, Indonesia Mítica, África Mágica, Amazonía Mágica, Magia en las Antillas, y autor de varios libros, y ahora de repente escribes otro libro que se llama Civilizaciones bajo la Tierra, y acabas de bajar de un avión. ¿De dónde vienes ahora? Exactamente, acabo de caer de El Salvador, Guatemala, El Salvador, Panamá, una gira centroamericana, y acabamos de llegar ayer por la tarde, y ya estamos liados aquí con todo lo que caiga. Le llamábamos diciendo que te queremos para el programa y estaba por ahí y dice, ahí voy corriendo. Pero sin dudarlo, si tú me dices ven, lo dejo todo, como en el bolero, Miguel. Y yo te lo agradezco. Hay muchas... Bueno, ¿por qué te dio por escribir este libro, Civilizaciones bajo la Tierra? Lo curioso, lugares que tú has estado, no como hace mucha gente, copia y pega de internet, tú te lo has currado, uno de los pocos españoles y no el único que ha estado en la Cueva de los Tallos. Hablamos de ello y seguramente hablaremos de ello otra vez esta noche. ¿Por qué? Pues aquí existía la gran duda, la gran pregunta. Había muchas cosas en el mundo, muchas civilizaciones que habían vivido ocultos, habían vivido bajo tierra, habían vivido en cuevas. ¿Y por qué? Solamente hay una razón para que la gente viva privados de la luz o del aire. El miedo. El miedo a lo que había arriba. A lo que había arriba o lo que estaba ocurriendo arriba. Eso es el denominador común de todas las civilizaciones que vivieron bajo tierra. ¿Qué pasaba arriba o de quién se querían ocultar? Eso es lo que había que buscar, intentar encontrar algún nexo que uniera, que sirviera de nexo de unión a todo ello. La Cueva de los Tallos, las ciudades subterráneas de la Capadocia, hasta en la isla de Pascua. Encontramos cuevas también donde en un tiempo los Rapa Nui vivieron ocultos. ¿Sí? Sí, unas cuevas subterráneas. Bueno, subterráneas no. Vamos a hablar de unas cuevas que había que entrar por el agua, pero por el agua con bombona de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo conseguían entrar allí? O cambió el mar, o cambiaron las entradas, o por dónde podían acceder ellos. Pero en la isla de Pascua hemos encontrado, además, con altares, con una especie de altares, con pinturas de pájaros, de seres extraños en el aire, pues más enigmas todavía en la isla más enigmática del mundo. ¿Y por qué? ¿No crees que la evolución de la civilización es un poco extraña, ¿no? Sí. Hablas en tu libro de ello. Parece que más que evolución es involución, ¿no? Exactamente, porque es la evolución, estamos en lo de siempre. Cuando te hablan de evolución, que de los grandes monos, evolucionamos con unos razonamientos totalmente lógicos, la falla del Rif, los que se quedaron a un lado ya tenían las hierbas más altas, tenían que andar a 2 patas para poder ver a los enemigos, muchas cosas que eran razonables, pero hay otras cosas que son irrazonables. Bueno, ¿dónde, por qué empezaron o por qué cambiaron? ¿Por qué sigue habiendo grandes monos?
Y luego nos vamos a América, ahí hubo también otra evolución. Dice, bueno, allí no hay grandes monos, en América. ¿De dónde evolucionaron? Y como me decía un estudioso, un antropólogo sudamericano, me dijo, dice, es que estamos hablando de que en América hubo una evolución diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la hubo seguro. Bueno, a ver si nos lo cuenta esta noche. Civilizaciones bajo tierra es nuestro tema esta noche, aprovechando un libro que ha escrito nuestro invitado Juan José Revenga. Un viaje a los lugares más misteriosos y ocultos del planeta, donde este señor ha tenido la suerte de estar. A veces decimos suerte, pero se pasan canutas. Se pasan canutas. Y no digo tacos. Bueno, no. Y lo bueno es que cuando sales de allí, como cuando salí de la Cueva de los Tallos, aquí no vuelvo yo a bajar en mi vida. Los 20 primeros minutos. Ya una vez has pasado esos 20 minutos, ya estás deseando volver a bajar. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Nos vamos de viaje. Una de las teorías más alucinantes sobre nuestro planeta habla de la Tierra hueca. Esa extraña posibilidad que afirma que bajo nuestros pies existen toda una serie de túneles que podrían albergar otras civilizaciones desconocidas. Hemos rescatado de nuestro archivo algunas palabras de nuestro compañero Santiago Camacho, donde nos relata algunos datos sobre esta supuesta Tierra hueca. Si tenemos que cifrar las dos grandes núcleos, digámoslo así, de intraterrestres, entre comillas, uno de ellos estaría en el Himalaya, sería el conocido como Agartha, la ciudad de los sabios, la ciudad donde un comité de personas iluminadas de alguna manera supervisaría el destino del planeta. Y otro se encontraría en una inmensa red de galerías que se encontraría bajo los Andes y que según las tradiciones precolombinas habrían servido de refugio tanto a gente de civilizaciones incluso anteriores a las civilizaciones precolombinas, como luego precisamente a los últimos restos de los incas que huyeron de la colonización española y que se refugiaron tanto allí ellos como sus tesoros culturales y más materiales, el oro específicamente. Agartha, la ciudad de los sabios en el Himalaya, los Andes, ¿son quizás estos lugares restos de esa tierra hueca y de civilizaciones perdidas? Nuestro invitado nos cuenta. Bueno, ¿de dónde sale esa historia o esa idea de la tierra hueca que a primera vista parece una locura, ¿no? Nos han enseñado que el núcleo, el nife, no sé qué, la corteza, ahí abajo no puede haber nada. Está súper caliente, dicen, ¿no? Exacto, eso es lo que nos han enseñado últimamente, ¿no? En la última culturación que tenemos, la última cultura que nos han querido dar. Pero en el siglo XVII, estamos hablando de Edmund Halley, que no es ningún iluminado ni ningún friki de estos temas, estamos hablando de un tipo que fue el que descubrió el cometa Halley, que lleva su nombre, su paso periódico cerca de la Tierra, y que era íntimo amigo de Isaac Newton. Este fue el primero que publicó una teoría sobre la Tierra hueca, sobre la corteza. La corteza tiene como 1000 kilómetros de grosor. Nosotros hemos perforado máximo 16, 18 kilómetros, no hemos llegado a más, perforando a ver qué hay debajo de todo eso. Y Halley mantenía que la Tierra tiene la corteza y luego en el centro hay un sol propio. Y la Tierra tiene sus entradas en los dos polos, esa Tierra hueca tiene entrada por los dos polos, y las famosas entradas de Agartha o las famosas entradas en los Andes, que había entradas también en la Tierra hueca. Pues una locura, pues claro que lo parece, si lo comparamos con lo que hoy sabemos, que había un sol propio, como decía Julio Verne, ese mundo fantástico que había ahí abajo. Pero ya lo decía entonces, y cuando se lo comentó a su amigo Isaac Newton, que corroboró sus ideas. Pues bueno, en algo debió de basarse, o en algo debió de ver, para que luego salieran los libros de Verne, salió ya todo el mundo, hablaba de la Tierra hueca, incluso los nazis. Los nazis en Alemania en el año 38 hicieron una expedición a la Antártida buscando la entrada a la Tierra hueca. Dice, bueno, es una locura más de Hitler, ¿no? Pero claro, cuando ves que los nazis vuelven, que Karl Dönitz, que era entonces el jefe de la Armada, les recibe con honores y dándoles las gracias por los nuevos territorios y bases de alta tecnología que habían colocado en la Antártida.
Dice, bueno, ¿esto cómo puede ser así? Han salido hace muy poco unos planos en los que se ve el camino que debían de llevar los submarinos para entrar y salir de la tierra hueca. Nunca más se ha vuelto a hablar de ello. Simplemente cuando algo no interesa, lo quitan. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Juanjo Revenga, dando una vuelta por el planeta, buscando pruebas de esa tierra hueca y de las civilizaciones subterráneas bajo tierra. Hay pruebas de que eso es cierto, lo de los nazis que encontraron. El almirante Bert, que fue uno de los primeros que llegó por ahí, parece ser, ¿no? Eso, pero fíjate, todo esto parecen locuras, ¿no? Cuando vas contando las teorías, el viaje de los nazis, las bases, la nueva Nederlandia que montaron allí, todo lo que crearon son como locuras, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los U-Boat, los famosos submarinos, aparecieron muy pocos. Dice, bueno, se han hundido. Y a los 4 o 5 meses aparecieron 2 submarinos en la costa argentina. Esos 2 submarinos tenían, de los 20 tripulantes que debían de llevar, llevaban 2 tripulantes nada más. Era como un cebo. Bueno, primero lo que hicieron es llevárselos a Estados Unidos para interrogarles y organizar automáticamente una expedición a la Antártida, después de hablar con ellos. Y ahí es donde entra en juego el almirante Bert, que este hombre pues era un piloto famoso, el primero que aterrizó con un hidroavión y un hombre muy famoso en Estados Unidos. Y le encargaron la misión de montar una expedición a la Antártida con más de 15 buques, un portaaviones, un submarino, 4.500 hombres. Claro, toda la comunidad se le echó encima. Acabamos de terminar la Guerra Mundial, ¿dónde van ustedes con esta fuerza? Dice, no, vamos a hacer investigaciones de la guerra en el hielo a ver cómo la llevaríamos en un continente helado. No tenían que dar más explicaciones porque gracias a ellos había ganado la Gran Guerra, ¿no? Uh-huh. Era una expedición de 8 meses. A las 8 semanas la expedición regresaba sin decir el número de alto de bajas que habían tenido. Habían perdido la mayoría de los helicópteros, el submarino solo podía navegar en superficie y todos los barcos venían dañados. Claro, Bert le llevará al Congreso a que dé una explicación de lo que había pasado. De lo poco que trascendió de allí, porque muchas de las cosas siguen todavía con el sello de Top Secret, lo que dijo allí, solamente salió una frase. Bert dijo, la próxima guerra vendrá de la Antártida y con una tecnología muy superior a la nuestra y que cambiará el mundo. Son 2:22 en las Islas Canarias. Me estás dejando alucinado. ¿Y eso, de dónde se sacan esos datos? Bueno, esos datos son transcripciones de lo que se habló en el Congreso, más las cosas que se han podido desclasificar. Pero vamos a ir a lo más interesante que pasó. Bert era muy amigo de Forrestal, que era entonces el ministro de Defensa americano, y le contó cosas que no contó en el Congreso. A Bert no le podíamos matar porque era un tipo muy famoso, pero al secretario de Estado sí. ¿Y qué ocurrió? Que desde un hospital, desde la 4ª planta de un hospital, se tiró por una ventana. Lo que no cuentan es que esa ventana tenía rejas. ¿Ah, sí? Eso fue lo que le ocurrió a Forrestal, porque sabía demasiado. Luego empezamos ya con, como actúa siempre la NASA cuando quiere tapar algo. Cuando la NASA quiere tapar algo, te filtra información de locuras, claro, para que digas, esto es una tontería, como pasó en Roswell, como todas estas cosas. Y aquí ocurrió lo mismo. Empezaron a pasar transcripciones que decían que había dicho Bert, de que había visto un mamut. Pájaros, ¿no? Sí, animales prehistóricos, un mamut, praderas verdes en la Antártida, incluso que había llegado a levitar con una gente que vivía allí, habían entrado en una ciudad de hielo. Pues empezaron a contar como pues lo de siempre, intentando hacer creer que Bert estaba loco. Y no hay mejor defensa para una mentira que eso, decir, mire, ve cómo lo que están diciendo, no lo crean. Yeah. Pero la realidad era muy distinta. Bert murió en el año 57, 58 y dejó escrito, lo que he contado nadie lo ha creído, pero el mundo me dará la razón al final. ¿Te puedo preguntar quiénes estaban allí o quiénes siguen estando o estaban en esa parte del mundo, en esa entrada al mundo subterráneo? ¿Alemanes todavía o era otro tipo de gente? Se cree que los alemanes estaban, bueno, se cree, lo que cuentan o leyenda o como queramos llamarlo, eran alemanes unidos a la gente que habían encontrado allí en su expedición en 1938. Eso es lo que cuentan la gente que habló de la entrevista con Dönitz. Uh-huh. Tenían totalmente prohibido contar nada de lo que les dijo Dönitz, ni las felicitaciones, y eso es lo que se ha transcrito de la gente que salió de allí.
Vale, esa sería una de las entradas míticas. Agartha es otra de ellas, ¿no? Agartha, sí, en el Himalaya. Siempre hemos oído hablar de las batallas. En los libros hindús sagrados se habla de las batallas de rayos entre naves espaciales. Pues es lo mismo y es otra entrada que había allí. Y dicen que la gente se escondía allí en Agartha por lo que estaba ocurriendo arriba. Volvemos a lo de siempre. Al miedo de lo que pasaba arriba o de quién se estaba enfrentando ahí, tenían una entrada por ahí a un mundo subterráneo. Un mundo subterráneo que cuentan se ha mantenido hasta nuestros días. Un mundo está en los grandes sabios, lo que hablábamos de la gente que maneja este mundo. El mundo sagrado, pero tiene mucha mitología. Esto lleva también mucha mitología, pero nunca sabemos dónde empieza la verdad y dónde termina. Habría también otras entradas, como decíamos en esa introducción, en los Andes. Sería otro de los puntos donde uno podía entrar también a esos lugares. Sí, es que los Andes, el Imperio Inca, cuentan, eso lo decían las crónicas de Indias, que estaba unido por túneles. Hombre, es más fácil hacer una carretera que hacer túneles para unir un imperio que iba desde Ecuador hasta Argentina. Pero el hecho es que, por ejemplo, los tallos, los pájaros, estos solo viven en cuevas. No salen nunca afuera. Y los puedes encontrar desde cuevas en Argentina hasta cuevas en Ecuador. Los tallos, y nunca los verás fuera. Sin embargo, hay algo que los comunica por dentro y que pueden viajar por las cuevas. Quizás sea cierto el que el Imperio Inca estaba comunicado bajo el suelo y que no lo construyeron ellos, sino que aprovecharon unas construcciones que ya había, vamos a decir, de otra civilización. Me estás dejando esta noche alucinado. ¿La Atlántida del continente de Mu tiene algo que ver también o eso ya es otra? No, es que nos vamos a lo mismo, a la Atlántida, Mu, todo encaja en fechas, encaja en los 11.000 famosos años. Hace 11.000 años fue el diluvio universal, hace de 9 a 11.000 años desapareció la Atlántida. Mu, exactamente igual, contemporáneo, el continente más grande que también desapareció era Mu, que tenía millones de habitantes. La Atlántida, ahí, pues bueno, pues ahí nos contaban que en la Atlántida el dios Poseidón eligió quedarse allí, eligió la Atlántida como el territorio más rico. Unas historias que realmente fueron muy creíbles en su día, pero que ahora qué explicación le podemos encontrar. ¿Leyendas? Leyendas, pero las leyendas siempre se basan en realidades, es lo que nos encontramos. Se hablaba de grandes ciudades, grandes imperios, que los atlantes quisieron conquistar el mundo y eso fue cuando los dioses se enfrentaron a ellos, pero también estamos hablando de una época en que los dioses vivían junto a los hombres. Dicen que es mitología, pero ¿hasta qué punto es mitología? Porque hay muchas cosas que sí está escrito que esos dioses estaban aquí y esos dioses convivían con los hombres. Era un tiempo de dioses y guerreros. ¿Dioses de aquí o de otros sitios? Siempre los dioses venían del mismo sitio, de arriba y de un sitio brillante o de algo brillante. Pues dicen, no, es que siempre se ha adorado al sol. Las culturas antiguas adoraban al sol, tenían una gran evolución. Esas culturas justo que adoraban al sol o al objeto brillante que venía de arriba, tenían una gran evolución. Y de repente, eso, como en Egipto, por ejemplo, y de repente viene la involución. Dejamos de construir en el periodo antiguo, de levantar maravillas, a que de repente viene involución. Y entonces, ¿dónde están las herramientas? ¿Dónde está con lo que medían, con lo que trabajaban, con lo que hacían esos cortes perfectos? El que les enseñó les dijo, señores, hasta aquí hemos llegado, ya no les vamos a enseñar más. Y se llevaron toda su tecnología con ellos. Y los hijos de los hombres, los dioses vieron que las mujeres hijas de los hombres eran bonitas y se juntaron con ellas y nació la raza de los gigantes. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Los gigantes en toda esta historia? Los gigantes nos aparecen por todas partes. Por todas partes nos aparece historia de gigantes, como los frigios en Turquía, esos seres, vamos, que tenían unos escudos que pesaban 60 kilos, escudos que todavía los puedes ver en Anatolia, puedes ver esos escudos llenos de bollos de combate. O sea que es verdad que un tipo manejaba ese escudo. Cascos de 15 kilos de peso, lanzas de 20 kilos. Dice, ¿cómo era el tipo que manejaba eso? Siempre estamos hablando de que la gente vivía bajo tierra, por ejemplo, allí en Turquía. Ahora vamos a ver de ello en la segunda parte del programa, si te parece. Perfecto, pues gigantes los hemos tenido ahí, los hemos tenido en el lago Titicaca. Se habla de ciudades subterráneas de gigantes, que ahí también ocurrieron cosas extrañísimas. Ahí hablamos hasta de Cousteau a buscar aquello. Metieron 2 submarinos, durante meses estuvieron con los 2 submarinos allí y Cousteau se fue diciendo que simplemente había encontrado un gran batracio de 1 metro que estaba sin clasificar. Al cabo de los años, de 7 u 8 años,
un argentino va a hacer una película buceando y salió diciendo que había encontrado grandes calzadas, una ciudad magnífica abajo en el fondo del lago Titicaca, que estaba hecha por seres gigantescos. Todo el mundo cayó encima de Cousteau corriendo, decirle, venga, desmienta lo que ha dicho este señor argentino que ha estado usted allí. La respuesta de Cousteau fue muy sencilla. Dice, es que allí abajo pueden encontrar cualquier cosa. ¿Qué vio Cousteau que no se atrevió a decir? 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estás en el espacio en blanco. Todavía tenemos más cosas que deciros. Los fines de semana en Radio Nacional no es un día cualquiera. Con Pepa Fernández. Ya saben, los fines de semana no fallamos a nuestra cita y además tenemos citas viajeras con todos ustedes. Les llevamos a recorrer España y el mundo si hace falta. Estamos en Viescas, en Vitoria, en Ferrol, desde Valencia, desde Cigales, desde Ávila. No es un día cualquiera. Los fines de semana, mejor en Radio Nacional de España. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hay lugares en el mundo donde aún existen pruebas de estas ciudades subterráneas. En medio de la actual Turquía hay una región que fue asediada durante siglos. Este paisaje lunar recibe el nombre de Capadocia. Bajo sus pintorescos pueblos, carreteras y granjas hay uno de los campos de batalla subterráneos más grandes del mundo. Originalmente excavadas por los hititas hace más de 3.000 años, cientos de ciudades subterráneas abarcan kilómetros y han soportado sangrientas guerras, luchas religiosas y conflictos que siempre han amenazado con destruirlas. Desde túneles llenos de trampas... Eso es para las lanzas, mataban a los enemigos por la cabeza. Hasta las raíces clandestinas del cristianismo. Este es el primer monasterio del mundo. Es enorme. Aproximadamente hay unas 200 iglesias en esta zona. Y los restos de una avanzada civilización pagana que desapareció misteriosamente. Capadocia guarda secretos en cada una de sus cuevas. Ciudades excavadas hace más de 3.000 años. ¿Quiénes vivían en ellas? ¿Por qué se escondieron? Nuestro invitado nos da algunas respuestas. Quizás esa sea una de las pruebas, ¿no? Cuando vas a Capadocia y te metes en esas diferentes ciudades, que además hay muchas, con montones de pisos, dices, ¿y esto? ¿Por qué lo hicieron cuando arriba se está tan bien? O se estaría tan bien, ¿no? Exacto. Clima mediterráneo, no es un sitio desértico, buena temperatura, muchos alimentos. ¿Qué les llevó a meterse ahí dentro? Que dice que lo hicieron los hititas, creo que sí. Recordar que contaban. Los primeros, sí, fueron la primera gran cultura que cayó allí, porque claro, era muy golosa esa zona del mundo. Era la puerta con Asia, era la zona donde todos estaban deseando llegar y conquistar. Pero es una zona agradable, una zona muy bonita, aunque en invierno los inviernos son duros allí, pero lo que desde luego no es para vivir 6 meses al año bajo tierra, como se vivía en la Capadocia. Es que levantar una ciudad o excavar una ciudad de 20 pisos bajo tierra hoy en día sería prácticamente imposible, y menos si contamos con los materiales o las herramientas que tenían. Esta gente tiraba un túnel de 100 metros hacia abajo para el aire y luego empezaban a excavar haciendo casas, haciendo como pequeñas habitaciones, pero cuidado que hablamos de ciudades de 10.000 personas. 10.000 personas viviendo ahí abajo. 10.000 personas. Y había otra ciudad a 10 kilómetros comunicada con un túnel también subterráneo de 10 kilómetros. Son obras imposibles de hacer en varias generaciones. Y luego aparte hay que pensar que en estas ciudades no solo vivían personas. Claro, si estaban ahí dentro tenían que tener animales, tenían que tener los alimentos graneros, para... ¿no? Graneros, bichos vivos. Vivir allí en esas condiciones inhumanas totalmente, y salir a los 6 meses, que sales, pues imagínate, medio ciegos, hechos polvo. Dice, ¿pero por qué?
¿quién pasaba por allí esos 6 meses que no querían que los vieran? Se cuenta que eran cristianos, que se escondían los primeros cristianos, que bueno, eso siempre es un gran recurso, lo de los cristianos escondiéndose, que también en Capadocia hablan de las casas de las hadas, también se escondían los cristianos. Cuando no hay una salida, es que aquí se escondían los cristianos en las persecuciones, esa es la realidad. Pero fueron muchos siglos utilizando estas ciudades. Te dicen que es muy fácil hacerlas porque es roca volcánica y al oxidarse al contacto con el oxígeno se endurece. Dice, bien, pero ¿por qué ahora de los 20 pisos solo tienen 3 abiertos? Porque con nuestra tecnología no hemos podido seguir cavando porque se nos venía todo abajo, como lo hicieron ellos. Y está probado que hay más pisos. Que hay más pisos, claro, hay calas hacia abajo, 20 pisos ha llegado, a 20 pisos y abajo, por debajo del todo, al fondo, corre un arroyo que es de donde sacaban el agua, donde echaban los detritus y donde cogían el agua también. Imagínate la vida súper dura y escondido. Había también grandes piedras para tapar, con lo cual se deberían de defender de algo, ¿no? Claro, los túneles son muy estrechos, ahí tienen 1,40 escasos, tienen de altura esos túneles para entrar, con lo cual estaba para que no entrara gente muy alta. Y luego tenían en los pasillos una especie de ruedas de piedra que movían con un palo para cerrar las entradas en los pasillos. ¿Qué es lo que está clarísimo? Es que se ocultaban de alguien que era más grande. Vamos a hablar de los frigios de entonces, ¿no? Los frigios, estos gigantescos que hemos hablado antes, con los grandes escudos y las grandes armas que manejaban, no podrían entrar a conquistar por ahí abajo. Quizás se escondían de gigantes o de algo peor, porque yo creo que ni escondiéndose de gigantes se puede estar 6 meses escondido bajo tierra. ¿De algo peor cómo? De algo que acabara con ellos, que acabara con lo conocido hasta entonces, acabara con sus civilizaciones. Tenía que ser algo muy gordo para superar el miedo de poder esconderse en un lugar que además ha costado generaciones construir, que dicen, no, esto es fácil de excavar. Oiga, usted ve aquello y dice, allí no hay quien lo construya ni quien lo mantenga, que eso es lo peor. Luego desaparecieron esas ciudades de 10.000 personas. Cuando se llegó a las excavaciones no había ni una brizna de paja. No se veían los techos con el humo de haber tenido hogueras, que es lo mínimo que tenían que haber tenido para iluminarse. Los techos estaban limpios de humo, no había briznas de paja de animales. Entonces, ¿cómo vivían aquí? ¿Qué enigma estamos planteando? ¿O cómo podían conseguir salir vivos de un lugar donde no tenían fuego ni daban de comer a los animales? Porque por mucho que limpiaras, por mucho que te llevaras tus cosas, tenían que quedar resquicios. Y no hay nada. Luego sí parece que en un momento determinado algunos cristianos huyendo, ahí es donde se fundan las primeras comunidades de cristianos, se ocultaron allí o aprovecharon aquello que ya estaba construido. Aprovecharon, ¿verdad? Sí, pero más que ocultarse bajo tierra, donde se ocultaron fue en las casas de las famosas casas de las hadas, que ahí llegamos a la misma leyenda del humano que se enamoró de una hada y como castigo le pusieron la reina de las hadas que dejaran esas construcciones para las palomas y que los hombres deberían de cuidarlas eternamente. Vale. Ciudades subterráneas en la Capadocia. ¿Hay más en otros lugares que se sepa de esa categoría? De tan grandes como la de la Capadocia no, pero en todo el mundo hay grandes cuevas. Hay grandes cuevas en la India, hay grandes cuevas en Indonesia, que la gente ya no es que vivan allí, los entierran en cuevas para que vuelvan hacia la tierra de donde vienen. O en Tiahuanaco lo mismo, el poder venía en Tiahuanaco no venía del sol, venía de la tierra. Ellos tenían como sagrada la Pachamama, que es de la que les había dado la cultura, pero siempre son culturas muy superiores a las que habíamos conocido hasta entonces. Dice, bueno, porque esta gente siempre adora a los dioses, pero los dioses les daban algo a cambio, les exigían. Siempre eran dioses sangrientos, siempre eran dioses que exigían sacrificios, pero también les daban un conocimiento, les daban el premio, o a cambio de aquellos sacrificios les daban el conocimiento, un conocimiento que ellos no pueden igualar. Se habla de Tiahuanaco. En Tiahuanaco parece que hay estatuas también gigantescas, ¿no? Sí, de tipos muy raros que también están en México. Exactamente, los monolitos Bennett, por ejemplo, el monolito Bennett, una estatua de 7 metros, pero son extrañísimos, que tienen una especie de casco, como orejas de piloto, con las manos de 4 dedos, como podemos ver en muchos lugares del planeta representados. 4 dedos. De 4 dedos, manos pegadas al pecho, son estatuas como cuadradas. Y luego la parte de arriba totalmente no son reales. Eso sí que se puede decir claramente que no es humano. Es como una especie de anteojos, de gafas de piloto, como una especie de casco. Y estaban en mitad de la plaza, eran sus dioses, eran los monolitos a los que adoraban. Y Tiahuanaco, ya sabes que fue la ciudad de donde bebieron todas las culturas.
la cultura inca, todo lo que vino detrás, todas esas culturas bebieron de Tiahuanaco. Tiahuanaco fue el gran avance en astrología y en misterios, fue el gran avance, porque bueno, las piedras de Tiahuanaco están labradas de tal manera que ni con un láser se podrían cortar y hacer esos agujeros que tienen las piedras. Son piedras magnéticas, extrañísimas, que están todavía allí, tiradas en mitad del suelo. Tienes las piedras que les pones una brújula encima y se vuelve loca. Y construían con esas piedras. Levantaban pirámides, como la Capana, igual que en Egipto, casualmente, contemporáneos más o menos también. Bueno, contemporáneos si tenemos en cuenta la historia escrita. Pero si tenemos la historia razonable, la historia razonable te dice que Tiahuanaco, por la altura donde si era un puerto fluvial del lago Titicaca, hace los 2.500, 3.000 años que le dan, no cuadra. Hace 12.000 sí. Hace 12.000 años el lago Titicaca llegaba hasta allí. Hoy está a unos 20 kilómetros de allí. Pero con tiempos geológicos, hace 12.000 años el lago Titicaca sería orilla de la ciudad de Tiahuanaco. Con lo cual nos vamos a 12.000 años. 12.000 años estamos datando la ciudad más antigua de la historia de la humanidad. Más antigua que Ur, más antigua que muchas de las ciudades de las que hablamos fueron la cuna del ser humano. Y hablan también de un extraño dios que había allí, Viracocha, ¿o quién era el que estaba en...? El Viracocha, siempre se habla de Viracocha. Todas las leyendas andinas, sobre todo, hablan de Viracocha, el dios que vino del cielo y les enseñó sus conocimientos avanzados, ¿no? Así nos confundieron los primeros españoles que llegamos allí, los primeros de la conquista, creyeron que era Viracocha que volvía allí. Bueno, fue el principio del gran engaño y estrategias para poder realizar una conquista también. Nadie negó que no fuéramos Viracocha, por supuesto. Pero claro, Viracocha fue un dios que les enseñó, un dios que vino del cielo. ¿Por qué siempre nos encontramos con lo mismo? Siempre vienen del cielo, siempre les enseñan y siempre les adoran. Y se van prometiendo volver. Y se van prometiendo volver. Se llevan su conocimiento, dejan de darles el conocimiento y volveré. Eso ha pasado desde el principio de los tiempos. ¿Cuándo volverán? No lo sabemos, pero que volverán es seguro. Y para complicarlo más, que tú lo has visto, hombres o una humanidad conviviendo con saurios, con dinosaurios. Exacto. ¿Dónde están esas pruebas? Esto en el estado de Amazonas, en Perú, en el quinto pimiento de una montaña durísima e inexpugnable para llegar. Llegamos allá arriba, le llamaban el Valle de los Dinosaurios. Esto está cerca de la ciudad de Chachapoyas, en el estado de Amazonas. Y el valle pues está lleno de restos de dinosaurios, de esqueletos. Han encontrado montones por allí. Y ya subiendo a la montaña vimos miles de pinturas en las paredes. Miles de pinturas que se han conservado muy bien porque el bosque es tan frondoso que no entraba el sol. En las zonas que entraba el sol, ahí se las ha quemado y han desaparecido. Pero empezamos a ver miles de pinturas extrañas, con cosas que no habíamos visto nunca en América, este tipo de pinturas. Y después de caminar durante todo el día por el bosque, encontramos una pintura que hablaban de ella los niños, que la habían visto. Nadie había llegado más que los niños jugando hasta esa zona. Y los niños eran incapaces de encontrarla. Digo, bueno, pues otra leyenda más de una pintura de un gran saurio. No importa, estamos viendo esto, que era una maravilla lo que estábamos encontrando. Y de repente apareció la pintura. Una pintura de un gran saurio rodeado de una especie de humanos, como con palos o con algo en la mano, cazándolo. Claro, la comunidad científica dice que eso no es un gran saurio, eso es una llama grande o es cualquier otro tipo de animal. Dice, pero bueno, si lo ves es un Diplodocus en toda regla. Cuando lo ves, y además nos encontramos en el Valle de los Dinosaurios, que algún animal debió de sobrevivir, que no se extinguieron todos hace 65 millones de años, pues también es posible. No vamos a darle el cerrojazo y con lo que dice la ciencia, ahí vale. Hay muchas cosas que pudieron pasar y no están escritas. Eso sería un problema. Habría que reescribir la historia. Yeah. Y luego están las piedras de Ica, aunque bueno, se duda mucho de su... ahí está, pero es un bonito mito por lo menos, que muchas veces también te hace dudar. Cuando ves las 11.000 piedras de Ica que tenía el doctor Cabrera, con la historia de otra humanidad. Y, hombre, lo que no podemos pensar es que en 5.000 millones de años que llevamos nosotros aquí, solamente hemos estado nosotros desde hace 4 días. No podemos ser tan egoístas. Otras humanidades, seguro, no una, muchas, han debido de existir y han desaparecido. En Ica tienes uno de ellos, tienes pruebas, te habla que son piedras falsas que hacía el tal Basilio Uchuya, pero claro, ¿por qué dijo el otro? No, es que lo ha confesado él que son falsas. Pues claro, es que si llega a decir que no son falsas y era el que las traía, pues se iba a la cárcel por el robo arqueológico.
Pero esas piedras te cuentan cosas extrañísimas, dibujos extrañísimos, que un señor que era un humilde campesino, desde luego no tenía la cultura para dibujarlas. Y en algunas han hecho pruebas. En algunas pone que son de antes de ayer, pero algunas, dentro de lo que se puede hacer la prueba en una piedra, ¿no?, de luminiscencia o de lo que se puede hacer en la antigüedad, pues se han datado en 4 y 5.000 años. Y hay más, no sé si fue en México que encontrasteis también... Acámbaro también. Aquellas figuras de barro, que es lo mismo, unas figuras de barro de dinosaurios en Acámbaro, fue increíble también. Una especie de museo vacío, que es una pena ver esas 8.000 piezas, más de 8.000 piezas. ¿Dónde están? ¿En Puebla o...? En el pueblo de Acámbaro. En el pueblo de Acámbaro. En Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Y es una pena verlo, que son figuras de grandes saurios, de animales extrañísimos. Bueno, esto claro, llegó un americano a comprarlo de la universidad americana, llega y se las quiere comprar todas a Schultz, al que la había encontrado. Bueno, no, yo no las vendo. Y entonces ese americano ya empezó a hacer la publicidad, que eran todas falsas, de qué tal, que era mentira todo lo que allí existía. Llevaron pues más de 200 figuras para analizarlas. Salieron como 190 que eran falsas, pero es que había otras 10 que no eran falsas, que tenían más de 5.000 años. Entonces, con que hubiese una que tuviese más de los 4 o 5.000 años, más que suficiente para abrir la puerta de este enigma. 900, 137, 137, por si queréis preguntar, estáis muy tranquilitos. Hay muchas preguntas, pero están tranquilitos ahora. Seguimos viaje. Vamos a un lugar donde este señor se ha metido con algo de sufrimiento. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Sigamos nuestro viaje a la búsqueda de misterios bajo tierra. Nuestro siguiente destino, Ecuador. En Sudamérica, una parte de la cordillera andina pasa por Ecuador. Durante milenios, en esta selva lluviosa en lo alto de las laderas orientales andinas, han habitado los Shuar. Son cazadores de cabezas y protegen ferozmente sus tierras y sus secretos. Y quizá uno de sus secretos mejor conservados sea la ubicación de la cueva Tallos y de su entrada. ¿Pero por qué? Quizá la historia de un misionero católico italiano que vivió en la región a mediados del siglo pasado, el padre Crespi, pueda darnos la respuesta. Al padre Paolo Carlo Crespi lo amaron los indígenas. Él los ayudaba sin pedirles dinero y los indios le dieron unos regalos. Pero los regalos que el padre Crespi recibió tenían algo único. Solían ser artefactos con muchos grabados. Algunos eran de oro u otros metales preciosos. Los objetos solían tener minuciosos detalles y símbolos, pero ninguno que pudiera asociársele a la cultura Shuar. ¿El oro de los dioses en la cueva de los Tallos? Nuestro invitado ha estado allí. Escuchemos lo que nos cuenta. Estuviste cuando acababas de regresar casi de los Tallos aquí en el programa contando un poco la historia. A propósito, dicen dónde se puede encontrar el documental de la Cueva de los Tallos. Que no se encuentra, dicen, tiendas. No se encuentra en tiendas ahora mismo por el problema de lo de siempre, que en cuanto lo vendes, lo suben a YouTube y se acabó. Se va a emitir en televisión completo y luego ya, pues bueno, ya ir a tiendas. Pero es que el problema que tenemos ahora mismo con los derechos de autor ya sabes cuál es. Que en cuanto vendas uno, se acabó la venta de uno. Vale, ¿y se va a poner en televisión española? Se va a poner en televisión, exactamente. ¿Televisión española? Sí. Vale, esperaremos entonces. Cueva de los Tallos, ese es uno de los lugares, lo pasaste escranutas para llegar hasta allí, ¿no? Según nos contaste, uno de los lugares como una prueba de esa posible tierra subterránea. De la vida, sí, quizá una donde o más gente o una civilización más diferente vivió allá abajo, ¿no?
porque de las construcciones gigantescas, allí sí que eso no lo pudo levantar el ser humano normal. Hay piedras de 20 toneladas. Déjame que te pregunte antes, ¿tú habéis intentado ir varias veces a...? Sí, es muy complicado. Los indígenas se iban a otras cuevas que no tienen nada que ver con esa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay 52 cuevas que se llaman la Cueva de los Tallos, pero la cueva a la que fue Neil Armstrong, la cueva auténtica, solamente hay una. Y Neil Armstrong fue uno de los primeros lugares que visitó cuando volvió de la Luna. ¿Qué vio allí o qué le llamó para volver y bajar a la Cueva de los Tallos? Vale, y tú te lo montaste con esa habitual perspicacia y mano izquierda que tienes para que te llevaran los indígenas allí, ¿no? Exactamente, conseguimos que nos llevaran pues a través de un amigo que les había dado clases para comer, para enseñarles a comer a los nativos. Y ¿Cómo bueno, enseñarles a comer? ¿No saben comer o qué? Sí, pero tiene una dieta, el problema de los nativos es que la dieta siempre es la misma, lo mismo comen todos los días, y este hombre les enseñó a cocinar, a añadirle condimentos, para que parezca lo mismo, pareciera otra cosa, y le estaban muy agradecidos. Pues claro, lo pensamos desde nuestro mundo, dice qué tontería, pero claro, el comer lo mismo pero que sepa diferente ya es otra cosa. Y eso es lo que les enseñó este hombre, y le estaban muy agradecidos y le permitieron que trajera a algún amigo a la Cueva de los Tallos. Al Blanquito. Y al Blanquito, claro, después de sablearle. Dice, yo te invito, pero primero me das los $1.500. Vale. No hay ningún problema. Y claro, nosotros mandamos las cuerdas, poleas, todo, porque la entrada es muy complicada, hay que bajar casi 100 metros rapelando, y cuando llegamos ni había cuerdas, ni había poleas, ni nada, habían vendido todos y había desaparecido. Pero bueno, la vida es así, no podíamos hacerlo de otra manera, así que pedimos unas cuerdas prestadas a los bomberos de la ciudad de Macas, pero no había ninguna cuerda de 100 metros, claro, pues eran cuerdas de 10, 15 metros, atando unas con otras, una cuerda llena de nudos, pues con eso intentaríamos bajar. ¿Y bajasteis? Y bajamos, porque llega cuando no hay opción B. Cuando después de 5 días por el barro, arrastrándote en caballos, por caminos, sin comer, te asomas a la Cueva de los Tallos, te asomas al agujero, ves los 100 metros hacia abajo, dice, opción B de dar la vuelta no hay, con lo cual hay que bajar con esto. Hay que bajar con lo que tenemos, atados como sacos, porque no podía rapelar con los nudos, y atados como sacos y que nos bajen entre 5 indígenas a cada uno. Bajasteis luego... Claro, ese era el problema, cuando llegas abajo, lo que sientes. Vale. ¿Y qué había abajo? Llegas abajo, pones los pies y es como si estuvieras en otro mundo, hasta que te viene a la cabeza que hay que volver. Te lo quitas automáticamente, te lo borras, porque si no, allí la desesperación es total. Y empiezas a caminar por la cueva. A los 200 metros hay que bajar, como una casa de 5 pisos. Bajarla sola, ya sin ayuda, bueno, bajar todavía era fácil, lo difícil fue luego la vuelta. Subir, ¿no? Bajamos ese segundo tramo, y lo que empiezas a ver ya te empieza a alucinar, empiezas a ver una especie, las piedras en las paredes con juntas de dilatación, colocadas perfectas, piedras de eso, de más de 20, 30 toneladas, colocadas, y luego una especie de piedra que es la que la encaja y sirve de junta de dilatación para que con los cambios de temperatura no rompa. Ves el dintel, el famoso dintel, que es lo que sujeta el paso entre 2 montañas, que tú ves aquello y dices, esto está colocado piedra sobre piedra como si fuera una puerta hecha. Esto se cae la montaña entera. Eso lo colocó alguien para que no se hundiera, porque la montaña es tan inmensa por dentro que hay una sala que la llaman la catedral, porque cabe una catedral dentro de esa sala. Miles de pájaros volando, miles de murciélagos. Aquello es unas sensaciones, arañas como puños, insectos. Tú te paras un segundo de caminar y te vienen todos los insectos al calor humano, a las botas. Tienes las botas llenas de cucarachas, de bichos, como en la película de la momia, eso que le das una patada a una bolita y sale una cucaracha. Exactamente igual era así lo que ocurría. Y era claramente, se podía deducir que era hecho por la mano, no era algo natural, sí. No había estalactitas, esas piedras con toda seguridad, viendo la colocación, por ejemplo, del dintel o de las paredes, con toda seguridad, el agua puede erosionar, pero no erosionar con tal perfección y dejar marcado además el bloque con bloque cómo estaban sujetos y puestos uno encima de otro. Hay una zona que le llaman la parte más sagrada de la cueva, la habitación, que entras allí, las paredes es como si hubieran metido una radial o una pulidora, todo liso, y encima tiene una piedra, pues no sé si puede pesar 40, 50 toneladas, una piedra inmensa que le han colocado y le han puesto encima encajada, cuadrada, perfecta, con un corte perfecto. Dice, bueno, la erosión no es igual, la erosión puede erosionar por un lado más que por otro, más por arriba que por abajo, pero es que esto está como si lo hubieras comido con una radial y colocado ahí. ¿Y qué profundidad tiene? ¿Hasta dónde pudisteis? La cueva tiene, medido desde fuera por georradar, tiene unos 17 kilómetros. 17 kilómetros. 17 kilómetros. La cueva la habían
hay datados de que la gente ha recorrido 4,5 o 5. Nosotros, entre lo que nos perdimos con el guía, porque era la segunda vez que bajaba, las veces que nos perdimos, lo que andamos por allí en día y medio, hicimos 11 kilómetros dentro de la cueva. En sitios que llegabas y te encontrabas que estaban bloqueados, pero bloqueados por una explosión. ¿Sí? Esa explosión que nos habían contado los viejos, los ancianos Suar, que cuando estuvo Armstrong, la expedición de Armstrong, cuando salieron, aparte de llevarse 5 cajas enormes de madera con objetos que había allí abajo, oyeron grandes explosiones. ¿Qué es lo que hicieron? La expedición de Armstrong voló partes de la cueva para que no se pudiera entrar, para que ningún hombre volviera a ver lo que ellos habían visto. Tres minutos nos quedan. ¿Te quedas un ratito más? Lo que tú necesites, sin problemas. Para colmo está la historia del padre Crespi, que fue el primero. Oíamos hablar en ese documental, en ese fragmento que hemos puesto a Eric von Däniken, que hablaba del padre Crespi. Se había portado muy bien con los indígenas, y los indígenas le dieron algunos regalos extrañísimos que habían sacado de la cueva. Exacto, el padre Crespi es la mejor historia de todo esto. El padre Crespi llega allí en el año 1922, imagínate cómo estaba Ecuador en aquellos años. Iba enviado por el Vaticano, pero la verdadera misión del padre Crespi era ir a la Cueva de los Tallos, traer todas las piezas que encontrara, porque en esas piezas, en esos trabajos que había en oro, plata, muchos de ellos, estaba la historia de otra humanidad. Y el Vaticano lo sabía. Estamos hablando del mejor servicio secreto del mundo, ríete del Mossad o de cualquiera. El mejor servicio secreto del mundo lo tiene el Vaticano. Y en el año 22 fue Crespi. Si a nosotros nos ha costado en el siglo XXI llegar lo que ha sido, que no le costó a Crespi llegar en aquellos años. Los nativos te podían dar una pieza, te podían dar 2 piezas, pero miles de piezas como le dieron. Miles de piezas. Miles de piezas salieron de allí. Algunas de oro. De oro, algunas eran de oro. Si Crespi mandó la mayoría al Vaticano, pero una parte se quedó en Ecuador pues para montar una nueva capilla de María Auxiliadora, para montar colegios para los pobres, comedores. La verdad es que hizo muchas cosas allí en Cuenca, en la ciudad de Cuenca. Esas son las cosas que no mandó. Y el resto, pues dice, voy a hacer un pequeño museo para que esta gente sepa de su historia. Ese museo se quemó al día siguiente. Y cuando quitaron los escombros del fuego, no había ni una sola pieza. Todo había desaparecido. Déjame que recuerde una cosita que nos viene después. Esta noche, en Espacio en Blanco. Eran una secta muy similar a los Benandanti. La diferencia es que se convertían en hombres lobo y también luchaban contra las brujas. Se cree que había un culto en toda el centro de Europa. Este culto, estas razas que se creen de poder, se pueden remontar hasta hace 6.000 años atrás en el tiempo. Eso nos espera esta noche. No os perdáis todavía la parte que tenemos con Juanjo. Ya no sé qué preguntarte. ¿Te parece una cosa interesante lo del rey de los jíbaros? Sí, eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Pues lo vamos vale. lo vamos a ver después. Gigantes con pistolas, 2 minutitos. Tula. Extraño esta Tula, historia también, ¿no? Exacto, y está Tula. incluso en el Museo de Antropología de México. Ves la estatua y la gente no se suele fijar. Cuando está allí, fijaros Claro. en esa... Cuéntame qué es esto. Esto es la cultura tolteca, una de las primeras que hubo en México. Llegas a Tula, la capital tolteca. Bueno, fue la gran ciudad de más de 10.000 habitantes, tuvo Tula. Y ves pues, todo derruido, 4 pasillos para caminar y no hay nada hasta que llegas al templo y te encuentras a los gigantes. Los gigantes que teóricamente sujetaban el tejado que había en el templo. Son unas figuras serias, cuadradas, y cuando te fijas en el lateral, tienen en el lado derecho la mano una especie de llave o de láser gigantesca de más de 1 metro. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Qué era eso? ¿La llave de la puerta o una pistola láser? Que yo no soy ningún iluminado creedor en estas cosas, pero creo lo que veo y eso no tiene ninguna duda. Tú ves la foto de los gigantes de Tula y no puedes dudar lo que llevan en la mano. ¿Dónde se pueden ver? Hombre, si lo buscas en internet seguro en el libro lo tenemos, sí. En el libro las tenemos, pero... ¿Verlos de verdad en el Museo de Antropología de México? No, en la misma Tula, en la ciudad. En la ciudad los tienes, en la ciudad de Tula, que está pues, cerca de DF, no te puedo decir kilómetros, a lo mejor unos 70 kilómetros de DF está Tula, y en las ruinas de Tula están los gigantes allí puestos, pero en el Museo de Antropología... Me parece que hay 2. Sí, es que es impresionante, es un museo para perderte, para quedarte a vivir allí mirando las cosas que hay en el Museo de Antropología de México. Y al menos, por lo menos que yo recuerde, hay una estatua donde se ve esa mano ahí extraña con un instrumento que dices, ¿esto qué puede ser? Pues son objetos fuera de tiempo, y luego los objetos
objetos extraños, personas extrañas. Ese museo de antropología es una maravilla y eso sí que es un recuerdo del pasado. Eso sí, solo hay piedras, de oro no hay nada, no quedó. No se lo llevarían los españoles. Hombre, pues bastante sí nos llevamos en aquel tiempo, porque en México fue de los sitios donde más sacamos, pero que al final no fue tanto, nos llevamos 180 toneladas de oro, una cosa que tampoco es tanto. Una pausa tenemos que hacer para la información, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, pero enseguida regresamos. Hay mucho esperando, la última bruja, entre otras cosas, ya lo hemos anunciado, y os vamos a contar El Rey de los Jíbaros, una extraña historia que no sé si tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero ya veréis que será muy curioso. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vayáis, estáis en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, y aún tenemos mucho que contaros.